Hola, buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy vamos a hablar sobre la autenticidad de ser feliz. Cuando hablamos de felicidad, también es importante considerar el equilibrio. Y esto significa que cuando nosotros, contrario a la felicidad, nos sentimos mal, vamos a decir incluso de manera emocional, reportamos frases como no me siento bien, no me siento yo misma, yo mismo. Eh, si ese sentirnos mal tiene que ver con el cuerpo se encuentra fuera de equilibrio. ¿Y qué es lo que busca el cuerpo? Buscaría aquello llamado, en un término médico, homeostasis, que es buscar el equilibrio, en ocasiones subiendo la temperatura, generando fiebre para eliminar o deshacernos de bacterias o de algún desbalance. En ocasiones, si tenemos células cancerosas, tienden a encapsularse, al menos en un inicio. Eh, Tanto el cuerpo como también la mente, y particularmente lo emocional, busca esa homeostasis, busca ese equilibrio. Y es por esta razón que un aspecto de autenticidad es pertenecer a nosotros mismos. Sin embargo, cuando nosotros tenemos de una u otra forma desconexión, es cuando nos buscamos afuera. Ese buscar afuera de nosotros mismos el significado, el propósito o meramente el sentirnos bien en nuestra vida, eh, va a tener cuestionables resultados, porque lo que construye la experiencia simbólica en nosotros, esto es emocional, preguntas como quién soy, etcétera, está en nuestra memoria. Pero no nada más en una memoria de saber recordar dígitos o saber recordar eventos de el pasado, sino una memoria que lleva consigo una carga emocional que no importa, insisto, si tenemos eh, la capacidad de rememorar un día completo de hace muchos años, eso se queda como una cápsula en el tiempo, una cápsula simbólica y emocional que es con lo que desde el inconsciente, momento a momento, echamos mano para hacernos preguntas como ¿soy suficiente? Como ¿tiene sentido mi experiencia? ¿Tiene sentido mi existencia? ¿Qué propósito tendría todo esto? Así que desde una perspectiva de la psicología budista argumentaríamos el encontrarnos en una experiencia de felicidad, de equilibrio, en donde nuestros estados emocionales son saludables. Eso se acerca más a nuestra genuina condición que encontrarnos dominado por dolor, emociones aflictivas, conflictos con los demás, el que todo lo que veamos y todo lo que pensemos sea deprimente o desalentador. De tal manera que cuando pensamos en la felicidad, visto desde una perspectiva, llamémosla, del tallo cerebral, del cerebro más antiguo que tenemos, en este caso los humanos, el cerebro reptiliano, reptilio o stem brain, en todo momento, de manera incesante, este tallo cerebral es el que controla todo nuestro
sistema nervioso autónomo. Todas nuestras funciones, pensémoslas así: glandulares, cardiovasculares, digestivas, inmunológicas, endocrinas, todas las funciones. Nosotros podemos estar caminando por el parque sin tener que pensar: ahora necesito de esta sustancia, ahora necesito acelerar mi ritmo cardíaco porque voy a caminar más rápido, o como fuere. Todo eso se autorregula. Eso es perfectamente esperable de esta parte de nuestro cuerpo que justamente se llama autónomo. Pero no es tan cierta su autonomía, porque estamos conectados a todo este organismo que conforma nuestra identidad, al menos desde lo físico. Y desde lo físico también tenemos esta parte emocional que ocupa, digámoslo así, la parte interior del cerebro, que es el sistema límbico, que es el cerebro emocional, desde donde no nada más es una emoción del presente, sino que también allí hay circuitos de memoria y de discernimiento de qué decidimos recordar. Por ejemplo, si estamos caminando justamente en el ejemplo, en este parque, y de pronto vemos aves por allí trinar y volar y saltar y volar de un lado a otro, y de pronto vemos un cesto de basura un poco desbordado, pero por otro lado vemos allá a lo lejos gente haciendo ejercicio, unos corriendo, otros, qué sé yo, en una barra. Con lo que nos vamos a identificar emocionalmente tiene más que ver con nuestra memoria en esta parte del sistema límbico que con lo que va a estar ocurriendo, porque están ocurriendo muchas cosas a la vez. Pero nosotros posiblemente nos enfocamos en la basura desbordada en ese parque. En el sistema límbico, en estas áreas de memoria, en estas áreas de discernimiento, se está ya hablando en círculos neurocientíficos de cómo el área del hipotálamo, disculpen, tiene también una función de discernimiento respecto a qué es en lo que vamos a prestar mayor atención. Pero la manera como funciona es que vamos a prestar más atención en aquello que nos resulte más familiar o simbólicamente más familiar. Y es allí en donde comenzamos, como dice la psicología budista, en una pre-narrativa, en un pre-guión de quién somos, qué somos y qué vivimos. De tal manera que en este ejemplo, en lugar de enfocarnos en las aves, nos enfocamos en ese montón de basura. Allí es donde en esa prenarrativa empezamos a construir algo con lo que estamos familiarizados, y a partir de esa construcción emocional basada en la memoria, es muy posible que también la amígdala, que más allá de ser una alarma o una especie de detector de peligro, también es aquello que nos va a dar identidad emocional respecto a lo que encontramos familiar o no familiar, agradable, desagradable. Y aunque por supuesto su función principal es aquello que llaman la respuesta de huir, la respuesta de pelear, la respuesta de congelarnos, o quedarnos paralizados,
o bien de pedir ayuda, es en este pequeño segmento, como se le dice en la neurociencia, del tamaño de una pequeña almendra, ¿verdad? Muy pequeñita, digámoslo así, que comenzamos a mirar nuestro pre-guión, pre-narrativa emocional. Así que no nos enfocamos en el ejercicio, en las aves, sino en el montón de basura, y es allí donde puede comenzar esa sensación familiar tediosa, incómoda, esto que nos hace sentir mal a nosotros mismos, y esa caminata en el parque o en el bosque de pronto ya se vuelve una situación de tensión. ¿Por qué? Porque nos contacta también en estas áreas de la memoria, pero simultáneamente que va del inconsciente hacia el consciente, hacia el neocórtex prefrontal, también comienza a enviar órdenes desde el hipocampo al sistema nervioso autónomo y comienza nuestro corazón a latir más rápidamente. Comenzamos a segregar epinefrina y cortisol desde las suprarrenales. Comenzamos a agitarnos y no nos damos cuenta, estamos molestos, estamos incómodos, pero ya en el área del pensamiento decimos, tengo que hablar con el responsable de este parque, es increíble que salgamos aquí a caminar y uno quiere estar bien y hay un foco de infección. Voy a reclamar, voy a hacer allí una campaña, es inadmisible. Y en cuanto vea a esta persona, verá de lo que soy capaz o verá de lo que estoy hecho. En este ejemplo vemos cómo decidimos en qué prestar atención y que por supuesto pudiéramos argumentar, claro que es positivo el eliminar ese montón de basura, porque no nada más yo, sino otras personas, niños que están acá jugando, pudieran también enfermar. Sin embargo, al nosotros darnos cuenta que en ese espectro ilimitado de posibilidades, en ese parque, en ese caminar, estamos todo el tiempo perteneciendo a aquello que es familiar emocionalmente. En muchas ocasiones, como hemos podido constatar, no necesitamos de encontrar a alguien o a algo con quien pelear para pelear. Muy a menudo vas a encontrar con quien pelear porque posiblemente también se encuentra tan desconectado como tú. Pero en ocasiones te puedes pelear con una mesa, ¿verdad? Te golpeas la rodilla y empujas la mesa y incluso le puedes devolver el golpe. Puedes pelearte con el frío, decir, no soporto el frío, no soporto esto, no soporto el calor o lo que fuere. O miramos el noticiero o estamos mirando una pantalla y estamos peleando con la gente. Estamos peleando con lo presentado allí. En ocasiones y muy a menudo nos miramos al espejo y comenzamos a pelear con nosotros diciendo, ¿por qué ya no me veo como antes? ¿Por qué soy así? ¿Por qué estoy de esta otra manera? En otras palabras, este espectro, como se diría en fotografía, este menú en términos de restaurantes, de posibilidades, con lo que comenzamos a familiarizarnos desde el inconsciente emocional hasta ya nuestro guión, nuestra narrativa de la existencia, es aquello con lo que tenemos como esas cápsulas de tiempo, como estos elementos que nos conectan.
Cuando se habla de felicidad, también es importante decir que hay estudios, hay áreas ya de la psicología actual que se enfocan en la felicidad, como por ejemplo, dos de los padres de esta importante área de estudios es Martin Seligman y por otro lado también Mihaly Csikszentmihalyi. Martin Seligman, aquel que que escribe sobre la felicidad, una vida plena, plantea y ha ido enfocando su propuesta con elementos como, él le llama en las siglas en inglés PERMA, PERMA en sus siglas en inglés, P de Positive Emotions, emociones positivas, E de enfoque, él le llama engagement. 3, relaciones o vínculos, de relationships. M de significado, meaning. Y A de accomplishment, logros. Así que repito, de acuerdo a su muy importante y relevante propuesta, emociones positivas, enfoque, vínculos, significado y logros. Todo esto lo ha conducido mediante publicaciones, años de investigación, y es fascinante también esta propuesta porque incluso a nivel terapéutico, a nivel psicológico, él plantea que siempre se está buscando la patología, siempre se está buscando llegar al fondo del problema y de alguna manera escarbar ese problema para que de alguna manera se renueve o renovase el tejido, figurativamente hablando. Sin embargo, también esta aproximación psicológica se puede enfocar no en lo que fallas, sino en lo que puedes lograr y comenzar a mirar esas posibilidades de equilibrio, desarrollo, encontrar estas cualidades y no meramente defectos, no meramente limitaciones, y por supuesto sus aproximaciones, sus propuestas son sumamente enriquecedoras. Por otro lado, Mihaly plantea, mediante toda esta propuesta de flow, en castellano fluir, tiene mucho que ver con este concepto de Seligman que se llama involucrarse o enfocarse, la sigla o la letra E de su concepto PERMA. Y aquí Mihaly plantea que debemos de estar en el presente para conectarnos a la felicidad, porque es en el presente cuando podemos comenzar a fluir, cuando podemos comenzar a descubrir el potencial interno, cuando podemos comprometernos con nosotros mismos, cuando podemos ser y hacernos felices. La propuesta que voy a hacer en esta entrega es una enfocada en la pertenencia o en los diferentes tipos de pertenencia. En realidad, tal como mencionamos en el seminario que acabamos de concluir, que se llamó Sanar nuestras emociones, allí vimos como parte de aquello con lo cual nos obsesionamos y aquello con lo cual, disculpe, nos volvemos compulsivos. De allí la noción de trastorno obsesivo compulsivo, trastorno o un desorden, obsesivo porque esta obsesión es lo que de alguna manera
trata de ordenar, trata de acomodar algo que emocional e inconscientemente no podemos gestionar. Y ya que esta obsesión se vuelve la dueña de nuestra experiencia, entonces entramos a la compulsión. Compulsión como estar obligados a hacer algo. Así que, para presentar estos conceptos de pertenencia que voy a mencionar, voy a también a explicar este proceso de desorden obsesivo compulsivo. Y también invitarles a tomar este seminario en línea. Es un seminario de 12 horas con meditaciones, con ejercicios y reflexiones muy importantes enfocados en sanar. Pueden escribir o entrar a la página centrohimalaya.com y ahí está toda la información y pueden tomar este seminario completamente en línea. Ya si sus pantallas no son ya sea de la tablet o el teléfono, computador, no tienen este protector de pantalla, entonces pueden usar un cubrebocas, ¿verdad? Como las personas que van conduciendo con el cubrebocas por aquello que desde el radio, desde las ondas radiales pueda haber algún virus. El problema es que de pronto entran en hipoxia, no hay suficiente oxígeno y conducen el auto un poco mal. Pero bueno, dejemos las compulsiones. De cualquier manera, en el seminario, en el taller de sanar nuestras obsesiones, vimos que este desorden y guantes, ¿verdad? Sí, hay que guantes son muy efectivos, yo también los uso, los de lavar los platos, esos en realidad protegen incluso de cualquier vínculo, porque dicen, pues no me le voy a acercar a este lunático, ¿verdad? Entonces vas con guantes de lavar platos también en la calle. Este desorden en el que entramos, en realidad es buscar pertenecer, buscar generar un orden. Suena un poco extraño lo que menciono, pero vamos a poner el ejemplo, que es exactamente el mismo ejemplo que di en el seminario. Bueno, dimos muchos ejemplos, pero este es uno muy notable, muy ilustrativo. Esta persona, y vamos a empezar desde la compulsión. 3, compulsión, 2, obsesión, 1, desorden. Así que vamos a empezar desde el 3. 3, compulsión. ¿Qué pasa en la compulsión de esta persona? Esta persona se frota las manos. No importa si hace calor. Esta persona hace ruidos con la garganta. Compulsivamente no puede dejar de hacer esto o tocar la manija de la puerta 5 veces antes de girarla o se talla el ojo en particular o busca un cigarrillo para fumar o se rasca siempre en una parte del cuerpo o hace un movimiento extraño. O mira hacia arriba, mira hacia abajo, mira hacia un lado, hacia el otro, mueve la lengua. Y cuando se le pregunta si pudiera dejar de hacer eso, él dice no. ¿Por qué no puedes dejar de hacer esto? Es que no puedo dejar de hacer esto porque esta es la manera compulsiva en la que yo puedo eliminar mi obsesión. Y pudiera decirme cuál es su obsesión. Mi obsesión es que me llegan pensamientos trágicos. Se va a morir la familia, me voy a morir yo, va a caer un meteorito,
va a haber un accidente donde voy a perder a mis familiares. Y estos pensamientos son prácticamente inevitables para esta persona. Está todo el tiempo queriendo callar esos pensamientos, pero entre más trata de evitarlos, más surgen, más le atormentan. Así que está en esta obsesión. Y esta obsesión, que son sus pensamientos, valga el pleonasmo, obsesivos, que están atormentándolo literalmente, la manera como él compulsivamente gestiona estos pensamientos es frotándose las manos, porque es como si disipara esos pensamientos. Es tallándose el ojo, es haciendo ruidos. ¿Por qué? Porque es una forma de negociar, de alguna manera de hacer un ritual para quitar esta obsesión. Pero cuando nos preguntamos de dónde viene esta obsesión, viene de un desorden. Y este desorden es uno donde posiblemente él fue un niño, él o ella fue un niño al que no se le dio suficiente amor ni atención. Un niño bastante ignorado, un niño dejado para sí mismo la mayor parte de su infancia, porque los padres o había muchos hijos o no tenían tiempo para él o ella. Él creó un mundo interno desde donde el poco amor y pertenencia que tenía se manifestaba o sintomatizaba con el temor incluso a perder ese poco amor. Así que dentro de su mundo interno, donde siempre hablaba solo, jugaba solo, creaba diálogos entre muñequitos, lo cual es normal, pero también es muy importante la interacción infantil, comenzó a tener temor de que se murieran sus padres, o que le abandonaran sus padres, o que murieran todos sus hermanos, y la soledad que él ya tenía se apoderó como un trastorno obsesivo que se sintomatizó con esos pensamientos trágicos de muerte, y él los salvaba en su ritual diario frotándose las manos, o haciendo ruidos, o rascándose, o no pisando las líneas de las baldosas al caminar en la calle. Volvamos al ejemplo de la basura. La compulsión es limpiar todo, que quede todo perfecto, que todo esté ordenado. Yo no puedo estar en paz si no limpio hasta el último rincón. Dejo todo perfectamente ordenado. Esa es la compulsión. La obsesión es que, como inconscientemente hay una sensación de impureza, de contaminación, de que algo no está bien en mí, trato de limpiar todo afuera. ¿Y por qué algo no pudiera estar bien en mí? Porque en una posible memoria inconsciente hubo una transgresión sobre mi persona, por lo cual me siento contaminada, contaminado, impuro, no suficiente. O pongámoslo un poco más suave, de un desorden completo, donde no había una congruencia, una causa y efecto de pronto hacer algo y ser abrazado, reconocido, o no hacer nada y de pronto recibir golpes. Entonces hay aquí un caos obsesivo. ¿Cómo puedo yo ordenar esto que no tiene ningún orden? Entonces compulsivamente trato de ordenar, trato de controlar, trato de que todo esté en perfecto orden. Bueno, para hablar de la auténtica
la autenticidad del ser feliz, es importante también tocar estos puntos para darnos cuenta cómo no se trata de comer chocolates todo el día. No, bueno, es que generan neurotransmisores de la felicidad, y si usted hace ejercicio, y si usted, más allá que el consumo de sustancias, lo cual una buena alimentación evidentemente es importante, y una buena forma de vida también es relevante, pero en términos de pertenencia, en términos de felicidad, vamos a hablar de pertenencias, y la primera pertenencia que debemos de cultivar es la pertenencia a nuestra naturaleza o a la naturaleza. Pertenencia a la naturaleza es una experiencia aparentemente neutral, donde no se trata en este caso de vincularte con personas, porque es allí donde podemos sacar la mayor cantidad de nuestras inseguridades, obsesiones, proyecciones o incluso factores mentales saludables. Esta primera práctica para cultivar una auténtica felicidad es comenzar a relacionarnos con nuestro entorno, con nuestro hábitat. Y pertenecer a la naturaleza es una actividad que debemos de fomentar. Puede ser una vez al mes al comienzo, una vez cada 2 semanas, poder salir, y si no podemos exactamente ir a un bosque, si no podemos ir exactamente a caminar a una playa, si no exactamente queda un lago cerca, podemos caminar y mirar árboles, mirar plantas, mirar aves, cultivar la posibilidad de ver un amanecer o ver un crepúsculo, o ver una puesta de sol. Comenzar a guardar silencio ante algo que no está en sí mismo vinculado a todos estos procesos emocionales, viscerales, de dolor y de pertenencia. Tratar de cultivar esta experiencia sensorial, silenciar un poco la mente y, vuelvo a insistir, mirar un amanecer, un atardecer, mirar plantas. Incluso hay terapias desde donde personas con trastornos adictivos serios, por ejemplo, se les pone a cuidar un jardín. Desde limpiar el terreno, sembrar plantas, flores, árboles frutales, como fuere, y van cuidando la planta, las flores, el jardín en general, van viendo su crecimiento, investigan sobre, qué sé yo, posibles plagas o posibles cuidados, alimentación o minerales que puedan ayudar a un árbol, una planta. Y eso también es algo que trae una forma de pertenencia muy importante, que en ocasiones nos simplemente desconectamos. Esta sería la primera propuesta. La segunda propuesta es pertenecer a vínculos saludables. Cuando uno meramente escucha, es que las relaciones interpersonales son lo que traen la mayor felicidad, pero también es lo que trae la mayor infelicidad. Es también
si bien sana y trae mucha felicidad y mucha eh, energía para vivir, mucha energía de vida en general, también puede ser lo contrario, una fuente de dolor, una fuente de inseguridad, una fuente de eh, desconexión. Como ya hemos hablado en otras entregas, tales como "y si el amor no es suficiente", tales como "sanar el tejido familiar", pueden escuchar estas entregas e incluso meditaciones en los canales de Centro Himalaya, en Spotify, en YouTube. Nada más buscar Meditaciones Centro Himalaya o Meditación y Psicología Budista. Y ahora también ya estamos en los podcasts completamente gratuitos de Apple y de Google, ¿verdad? Pueden buscarlos. Y en ocasiones uno no tiene la oportunidad de ver el video, pero simplemente escucharlo puede ser algo útil, o bien solo enfocarse en las meditaciones que ya están editadas para solo hacer los ejercicios. Pertenecer a vínculos sanos. Y aquí se vuelve muy importante el darnos cuenta la importancia de generar vínculos saludables. Que si no los tenemos porque llevamos décadas con una pareja con la que ya no tenemos conexión, y lo único que nos ata es la idea de hacer felices a los hijos, eso, bueno, pues ya es una paradoja. Es como decir que 0 más 0 suma 1. Ciertamente todo ese dolor y ese, entre comillas, sacrificio, ese no darse el permiso como mamá o papá de amarse a sí mismos, de tener derecho a la felicidad, es lo que le va a negar la felicidad a los hijos. Lo que no les va a permitir gestionarse a sí mismos. Sin embargo, cualquier cosa que decidamos, si continuar en un statu quo, en una situación como está, o no, se vuelve muy importante entender la pandemia de las últimas décadas, que es la soledad y los índices de suicidio que en los Estados Unidos han incrementado en un 30% en los últimos años. Y eso está vinculado estrechamente a la soledad, está estrechamente vinculado a la desconexión. Así que, ¿por qué debería yo de hablar de la primera, pertenencia a la naturaleza, y dos, segunda, pertenencia a vínculos sanos? Y vínculos sanos comienzan una vez más dentro de nosotros mismos. Debemos de cultivar un vínculo sano, una comunicación sana, honesta, valiente con nosotros, para que cuando entremos en relación con otros, no meramente volquemos ese cesto de basura que vimos allí en el parque. En realidad es el cesto de basura que traemos dentro, y es lo primero que tratamos de volcar en nuestros vínculos tóxicos. Pero es que usted empezó. No, yo no empecé, usted me dijo primero, yo estaba de buenas hasta que usted llegó. Bueno, como quiera que haya sido. Generar vínculos sanos. Podemos podemos enfocarnos en algo que nos interesa. Por ejemplo, la literatura de una cierta característica. Incluso pueden ser cómics japoneses o coreanos, ¿verdad? Manga, o como fuere. O en poesía. O te puedes enfocar en
aprender un deporte o te puedes enfocar en incluso una afición. Eh, Puede bien ser deportiva, puede ser una colección de algo, o fotografía, o teatro, o revistas del siglo pasado, como quiera que fuere. Pero eso que tú tienes un entusiasmo, mira quién más tiene entusiasmo e intercambia ese interés o fascinación por, no sé, el arte renacentista, que pues seguramente todo eso está en museos, pero sus características, hay cursos, hay podcasts, hay conferencias de Stanford, de Harvard y de importantes universidades gratuitos donde puedes estudiar sobre arte renacentista. Y es en esa fascinación donde puedes crear vínculos sanos, donde puede haber un área de interés donde se coincida en partes saludables de la mente, partes saludables del interés humano, de las proezas o cualidades humanas. Puede ser el ajedrez, puede ser volar en parapente, puede ser kitesurf, puede ser lo que sea, y aquí sí se vuelve ideal, un interés constructivo. Si el interés es dañar a otros, si el interés es demasiado trivial o vanidoso o utilitario, no lo quiero categorizar, pero puede ser muy débil aquello que sostenga el vínculo. Me voy a explicar. Si solamente la razón de conectarse con personas es para acabar en una experiencia genital, en una experiencia sexual, lo cual no tiene nada de malo la sexualidad, pero si nada más en Bumble o en Tinder es quiero conocer a alguien para disfrutar a esa persona, no con esa persona, pues obviamente ya la siguiente semana pues voy a ponerle swipe a otras 10 personas porque ese vínculo ya vivió su propósito, y eso es reducir a otra persona y a uno mismo por consecuencia a meramente vínculos efímeros, vínculos banales. Así que traten de ponerse un interés complejo. Puede ser una filosofía, puede ser la meditación, puede ser la yoga o el yoga si le quieren decir de manera más correcta. eh, Encuentra siempre algo positivo en las personas. Cuando estés con aquellas personas, trata de escucharles más y hablar menos. Trata de preguntarte, eh, ¿qué es lo que puedo aprender yo de esa persona? Y todas las personas, como de todos los libros, pueden enseñarnos algo. Algunos libros te enseñan mucho, te cambian, y otros posiblemente te pueden enseñar a no volver a abrirlo, pero eh, aprendes algo al final. Siempre pregúntate qué puedo aprender, qué sabiduría tiene esa persona. Y esta aproximación budista en el Tantra budista, donde se debe de observar a todas las mujeres como expresiones de sabiduría, a todos los hombres como expresión de actividad despierta, aunque suene un poco, llamémoslo así, eh, idealista o un poco artificial, eh, traten siempre de encontrar algo positivo en todas las personas. Eh,
traten de guardar menos resentimiento. Si hay algún conflicto con alguien, traten de aclararlo. No importa si ya no van a verse con esa persona con tanta frecuencia, pero ya sea enviando un mensaje o un correo electrónico o una llamada telefónica. ¿Cómo estás? Bien. Ah, qué bueno, me da mucho gusto. Ojalá que podamos coincidir pronto, pero ya hay algo allí que también crea un restablecimiento de un vínculo que posiblemente hubo un mal sabor de boca. No se trata de abrirle la puerta a todas las relaciones disfuncionales, pero sí, si en esas relaciones disfuncionales que alguien posiblemente nos lastimó, escríbanle una carta despidiéndose, pero también agradeciendo, pero también mencionando sus logros, apreciando el tiempo compartido, y aunque haya habido cosas que no nos gustaron, que terminaron la relación, siempre es bueno ese establecimiento interno de vínculos sanos. Siguiente punto: pertenencia a uno mismo. Y en la pertenencia a uno mismo, aquí se vuelve muy importante conocer lo que nos constituye. Aprendizajes como la meditación, la psicología budista, la psicología en general, poder hacer una terapia que sea sanadora, no donde nada más se busca el trauma, buscar entornos positivos, nos va a ir conectando con nosotros mismos. Martin Seligman recomienda, por ejemplo, tener un diario de gratitud. Antes de dormir, no nada más pensar, sino que incluso en un pequeño cuaderno, escribe 3 cosas por las que estás o por las que estás agradecida, agradecido ese día. No tiene que ser un cuento corto, puede ser: estoy agradecido por esto, o viví esto en este día que fue positivo, aprendí esto en este día que también me ayudó mucho en esto o aquello. Generar en uno la gratitud, también buscar las maneras de gestionar nuestro dolor. Cuando algo nos lastima, cuando tengamos un trauma, una obsesión, una dificultad amorosa, relacional, siempre busca aprender de eso. Puedes buscar, de hecho, hoy en día en internet hay, con tan solo buscar un problema que tengas, y puedes aprender de eso desde la, vamos a decir, desde la biodescodificación, desde lo sistémico. ¿Qué nos diría la psicología positiva al respecto? ¿Qué nos diría la aproximación cognitivo-conductual? ¿Qué nos dice la Gestalt? ¿Qué nos dice? Y no con la intención de volverse un experto doctoral en nuestras propias problemáticas, como más bien de comenzar a aprender, y si tienes la oportunidad y los recursos de tener una terapia o de tomar un curso, de involucrarte en una filosofía o integración de vida espiritual de cualquier denominación que sea respetuosa, que no sea fanática, que sea constructiva, que siempre haya libertad para tu vida, pero que en ese entorno haya enfoque, puede ser también una forma de pertenecer a ti de una manera positiva. Y finalmente, ya hemos hablado de la pertenencia a la naturaleza, 2, pertenencia a los demás, 3, pertenencia a ti mismo, y la cuarta es la pertenencia al significado de tu vida. Y aquí es importante cambiar el guión en ocasiones de nuestra vida, la narrativa de nuestra vida. Ya que estamos hechos de estructuras de memoria
ya que estamos hechos también de una construcción narrativa, como un guión de nosotros que lleva de la mano emociones, también podemos comenzar a definir prioridades con base en la gratitud que ya mencionamos, con base en la gestión de nuestro dolor. Podemos empezar a traer significado en nuestra vida. Hay un caso de un jugador, perdón, de un deportista que se lastimó y ya no pudo jugar más a nivel profesional. Y en un principio fue: mi vida ya no tiene significado, ya no puedo hacer lo que más me gusta, mire mi situación como estoy. Y con apoyo terapéutico pudo cambiar su narrativa diciendo: ahora que yo ya no puedo caminar, aprecio mi vida porque puedo enseñar a los niños a apreciar su cuerpo, a apreciar su vida. Necesitan mucho una guía, una asesoría. Ahora mi vida tiene sentido porque cuando era deportista, no nada más hacía deporte, me dañaba a mí mismo, tenía adicciones, dañaba a otros, no tenía conciencia de mi significado, propósito de vida. Y aunque haya sufrido este accidente, ahora mi vida ya tiene propósito. Se entiende, es un evento muy trágico, pero es ahí donde uno puede ir también cambiando la narrativa. Sí, posiblemente, y les voy a dar el caso también de Johann Hari, un autor muy prolífico, es inglés. Y Johann Hari nació en un entorno familiar de alcohólicos, violentos, sufrieron mucho sus familiares, él mismo se volvió un drogadicto, depresivo, con prescripciones, pero luego quería más sustancias que las prescripciones y de pronto se puso a estudiar, se puso a leer, se puso a entrevistar profesores, personas y escribió este libro llamado Conexiones Perdidas, algo que les recomiendo mucho respecto a adicciones, que es un best seller del New York Times. Es un libro superventas del New York Times. Bueno, todo esto para decir que la gran mayoría de las personas que nacen en entornos de adictos, donde hay violencia y todos los ingredientes trágicos que puedan haber allí, no estoy diciendo que sea recomendable tenerlo para escribir un libro superventas, pero lo que sí es que ante una tragedia, él en esa pertenencia a su narrativa pudo cambiarla y decir: este es un gran sufrimiento que he tenido, voy a investigarlo porque a mí me lastima y seguramente a otros también. Y en esa investigación pudo también traer su método terapéutico, que inicialmente fue para sí, que le ha servido a cientos de miles de personas. Entonces, ir cambiando nuestra narrativa es importante. Dejar de mirar ese cesto de basura y decir: eso es un asco, eso no sirve. Preguntarnos: ¿qué puedo también gestionar con mi historia de vida? ¿Cómo la puedo transformar? ¿Cómo puedo generar una contribución? ¿Qué me va a motivar? No a pesar, sino con base en mi historia de vida, que como he mencionado anteriormente, nadie de nosotros tenemos una infancia libre de golpes. Me refiero golpes emocionales. A veces también tenemos el lujo de contar con los golpes físicos. Todos salimos raspados de la infancia. Preguntarnos: ¿cómo puedo transformar la narrativa de victimismo, de pobrecita de mí? ¿Qué esperabas? ¿Que mis relaciones fueran funcionales? Pues mira mi pasado. Bueno, muy bien. ¿Cómo puedes contribuir?
Y no me refiero a hacer un superventas, a ser una persona famosa, ni mucho menos. Pertenecer al significado de estar vivo, preguntándonos, ¿qué significa estar vivo? ¿Qué significa estar ahora mismo vivo, consciente de mi pasado o con dificultades? ¿Cómo puedo transformarlas? ¿Qué puedo aprender respecto a lo que he vivido? ¿Qué puedo crear a partir de esto? Pero no crear a partir de quejarse y la vida es una basura y voy a gritar y voy a... Está bien la catarsis, digámoslo, pero ¿cómo puedo resignificar para que mi historia, que posiblemente es dolorosa, que posiblemente tampoco es agradable que familiares sufran, qué puedo hacer yo para, sin ponerme de tapete, sin ser codependiente, cómo puedo yo dar una construcción sana de mi experiencia de vida? Y eso también lo pueden utilizar ustedes en este diario, en ese pequeño cuaderno antes de dormir donde escriben 3 cosas que agradecen. También pueden escribir lo siguiente. Y no tiene que ser un cuento corto. Escriban lo que les gustaría lograr en esta vida para ustedes, solo 3 cosas. Así se repita cada noche. 3 cosas que quieran alcanzar para ustedes. Y luego agreguen 3 cosas con lo que les gustaría contribuir a la felicidad de otros. Puede ser una idea, puede ser un invento, puede ser una participación, puede ser crear un entorno de salud o una forma terapéutica, no sé. Piensen en algo en lo que les gustaría contribuir al mundo, a la humanidad, a otros. Y finalmente, en ese cuaderno, ya que estamos sobre el tiempo, escriban al menos 3 cosas por las cuales se disculpan por aquello que posiblemente han hecho a otros o a la naturaleza. Aunque sea de forma escrita, pedir disculpas por haber lastimado a esa persona, por no haber sido esto o aquello, por haber sido injusto en aquella situación o como fuere. Mientras que el agradecimiento sí debería ser cada noche, sus propósitos también, personales y los propósitos hacia el mundo, así sean los mismos. Esto de disculparse, no lo tienen que escribir todo el tiempo, lo pueden poner por escrito y simplemente hacer ese ejercicio mental. ¿Con qué intención? Con la intención de comenzar a pertenecernos. Para concluir, ya que, insisto, estamos por concluir la hora, el día de hoy hablamos sobre la autenticidad de ser feliz y hablamos de cómo esa felicidad viene de dentro hacia afuera y que lo que se manifiesta afuera es en realidad un reflejo de nuestras proyecciones inconscientes. Allí se tocó muy brevemente la noción del desorden obsesivo compulsivo y cómo desde lo interior generamos toda esa construcción de aquello que nos fascina, aquello que nos molesta, aquello que nos obsesiona. Y trabajamos con la idea de la felicidad desde la propuesta de Martin Seligman, que tenía que ver con emociones positivas, enfoque, relaciones interpersonales,
significado y logros. Y aquí en esta presentación hablamos de 4 pertenencias que son muy importantes y cómo las podemos cultivar. La primera pertenencia es a la naturaleza. La segunda pertenencia es hacia los vínculos. Aquí subrayo vínculos sanos. La tercera pertenencia es a uno mismo. Y la cuarta es hacia una vida con significado, una vida con propósito, mediante cambiar la narrativa. Muy bien, para más reflexiones e incluso meditaciones con temas de psicología en general, con un enfoque y diálogo con la psicología budista, al igual que meditaciones, entra Centro Himalaya de las diferentes redes, incluso Spotify, Google y Apple Podcasts. Por supuesto, en Instagram, en vivo 2 veces por semana, o simplemente en centrohimalaya.com. Gracias, que tengan una linda semana. Hasta luego.